En este video vamos a aprender cómo conjugar en tiempo presente. En especial vamos a poner atención a lo que es la tercera persona. En este video estudiamos el tiempo presente simple, que es uno de los primeros tiempos que aprendemos en inglés. Es una de las formas también más simples de conjugar y también vamos a aprender en este video cómo podemos empezar a construir poniendo un orden gramaticalmente correcto. Entonces tenemos que aprender que el tiempo presente simple es una de las formas más fáciles, como dijimos, de conjugar en inglés. Solamente tenemos que tomar en cuenta algo importante. Cuando estamos hablando de un grupo de personas que en gramática le llamamos tercera persona del singular, vamos a poner atención porque hay una variante a la hora de conjugar los verbos. Anteriormente habíamos aprendido los pronombres y aquí los repasamos. Tenemos I, you, he, she, it, we, you, and they. Que al igual que aprendimos en español, a la hora de conjugar necesitamos los pronombres. Por ejemplo, en español tenemos que decir yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, etc. Eso es en tiempo presente. De la misma manera lo vamos a hacer en inglés. Entonces, como dijimos, vamos a tomar en cuenta este grupito que es la tercera persona, he, she, it, y le vamos a llamar de esa manera, tercera persona del singular. Entonces, en nuestros videos me van a escuchar hablar con frecuencia de tercera persona del singular, y para que sepamos, este es el grupito. He, she, it es la tercera persona del singular. Entonces, vamos a conjugar un verbo. Por ejemplo, si tenemos el verbo trabajar, se hace de la manera simple. I work, you work, he works. Cuando tenemos un verbo, usualmente un verbo se presenta con la partícula to antes del verbo. Eso es para indicar que se trata de un verbo. Pero a la hora de conjugar, conjugar significa ponerle tiempo y ponerle persona a un verbo, porque de otra manera se encuentra en el infinitivo. Entonces, a la hora de conjugarlo, una vez más, le pongo tiempo y le pongo persona. En este caso estoy conjugando en tiempo presente. I work, you work, pero la tercera persona, como ya dijimos, he works, she works, it works. Y el resto de las personas se realizan de la forma simple. Ojo, y esto es bien importante porque a veces confundimos o pensamos que se trata de plural, pero no es el caso. No es poner en plural las palabras, sino aquí es conjugar los verbos. Igual que en español, de hecho en español tenemos muchas variantes. Yo trabajo, tú trabajas, ya tenemos una variante ahí, etc. Entonces, de la misma forma hay variantes en inglés, pero afortunadamente son mínimas, solamente en este grupito de la tercera persona del singular. No con los plurales, solamente con tercera persona del singular. Entonces, veamos ejemplos de cómo construir. Si en español dice yo trabajo en esta escuela, entonces simplemente ir llevando del español al inglés y ya podemos empezar a hacer pequeñas construcciones. En inglés diríamos I work at this school. Y así tenemos varios ejemplos. Veamos un ejemplo donde tenemos justamente a la tercera persona. Él trabaja 8 horas en la oficina. Entonces aquí tenemos esta tercera persona. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de esta manera. He works 8 hours in the office. Otro ejemplo con tercera persona. Ella trabaja en la tienda. She works at the store. Entonces, continuamos revisando el tiempo presente simple y con los ejemplos anteriores realmente no ponemos mucha atención en qué tipo de verbo es, pero a partir de este momento vamos a tener que poner atención a de qué tipo de verbo se trata. Sobre todo la letra con la que termina, porque estos podríamos decir que son excepciones. Entonces, los verbos que terminan en las letras O, S, SH, CH, X y Z, vamos a agregar una ES a la tercera persona, que ya sabemos es he, she, it. Entonces, se pueden considerar excepciones o variantes, solamente los verbos terminados en estas letras. Ejemplo,
I go. Go es un verbo que termina en la letra O. Entonces, cuando tengamos esta variante de la tercera persona, vamos a agregar ES. He goes, she goes, it goes. Los demás conjugan de la manera simple, aunque se trate de personas como we, you, and they, que los consideramos plurales. La conjugación es de la manera simple, como vemos aquí. Entonces, recordemos, solamente la tercera persona es la que tiene cambios. Aquí podríamos agregar una letra E extra, que es la Y, pero solamente los siguientes casos son los que vamos a tomar en cuenta para hacer el cambio. Si la letra Y tiene antes una consonante, recuerden que las consonantes son todas aquellas que no son las vocales. Entonces, en esos casos, si hay una consonante antes, vamos a hacer un cambio y quitamos la Y y agregamos IES. Ejemplo, el verbo estudiar, study. Observamos que tiene una consonante, en este caso una D, antes de la Y. Entonces, lo que vamos a hacer es cuando tengamos he, she o it, vamos a decir studies. He studies, she studies, it studies. Todas las demás personas o todos los demás pronombres se colocan en la manera simple, solamente una vez más. La tercera persona es la que tiene una conjugación especial. Entonces, importante también, si tuviéramos una vocal, por ejemplo, en el caso del verbo play, si tuviéramos una vocal, entonces aquí no aplicamos esta reglita de la ES, sino simplemente una S. Por ejemplo, el verbo play, si lo conjugamos en tercera persona, vamos a decir he plays, she plays, it plays. Solamente con una S. ¿Por qué? Porque antes de la Y está colocada una vocal y no una consonante. Veamos un ejemplo con el verbo go. Si en español digo yo voy a la iglesia el domingo, en inglés puedo decir I go to church on Sunday. Veamos este ejemplo con tercera persona. Él va a la escuela conmigo. He goes to school with me. Este es un video donde estudiamos el tiempo presente simple en inglés y pusimos especial atención a la conjugación de la tercera persona. Muchísimas gracias.